Me llamo Vanessa. Tengo 27 años recién cumplidos y quiero compartirles una experiencia que viví hace algunos años. Prepárense porque es una historia fascinante. Todo ocurrió cuando yo tenía aproximadamente 18 o 19 años. Había completado la escuela secundaria un poco después de lo esperado. Mis padres son propietarios de una finca rural, pero quien verdaderamente reside y se encarga de todo es mi tío Jorge, junto con mi tía Bete, hermana de mi madre. Son personas extraordinarias, aunque debo confesar que nunca me entusiasmó mucho pasar tiempo en ese lugar. La vida en el campo no es lo mío. Me incomodan los insectos y ese ambiente. Siempre he preferido la vida urbana con su dinamismo, su bullicio, y siendo sincera no me imagino vivir sin conexión a Internet. Resultó que mis padres debían pasar unos días en la finca porque habían decidido venderla. Había que resolver papeleo y otros asuntos administrativos. Y como era de esperarse, tuve que acompañarlos, ¿verdad? En realidad, mi madre no quería dejarme sola en casa, temía que hiciera alguna locura. Lo que ella no sabía es que yo ya estaba saliendo con varias personas, así que allí íbamos. Yo en el asiento trasero, con cara de pocos amigos, arrastrando una maleta repleta de ropa y con una expresión que claramente decía que preferiría estar en cualquier otro lugar, transitando por esa carretera llena de baches, polvorienta y rodeada de vegetación. Mi padre al volante y mi madre hablando sin parar sobre los beneficios de desconectarse de la ciudad. Para mí, sin embargo, aquello era prácticamente una sentencia al aislamiento. Cuando arribamos el sol ya se estaba poniendo. La finca era amplia con una casa modesta rodeada de gallinas, perros y un silencio abrumador, solo interrumpido por el canto de los grillos y las ranas. Al llegar el tío Jorge con ese estilo algo tosco pero siempre cariñoso, me miró detenidamente y comentó: «Caramba, Vanessa, ¿cómo has crecido, muchacha? Te has convertido en toda una bella señorita». Me sentí bastante incómoda. ¿Saben? Después de todo, solo lo había visto unas pocas veces en los últimos años. Ya sabes cómo son las familias rurales, ¿no es así? Observan y comentan cada aspecto de tu vida. Me apresuré a excusarme alegando el cansancio del viaje y me refugié en la habitación asignada. La casa de la finca desprendía ese característico aroma a madera envejecida y los dormitorios eran bastante austeros, equipados con camas de hierro forjado y cubiertos con sábanas florales que evidentemente habían vivido épocas más gloriosas. Me desplomé sobre la cama sin pensarlo dos veces, pero desde la sala llegaban los ecos de una acalorada discusión entre mis padres y el tío Jorge sobre la venta de la propiedad. Era obvio que existían posturas contrarias. Mi padre argumentaba que mantener la finca resultaba poco rentable y demandaba demasiado esfuerzo, mientras que la tía insistía en preservar el patrimonio familiar, advirtiendo que abandonarlo sería una decisión irreparable. Como si el tedio no fuera suficiente, había que levantarse al alba, porque los animales se empeñaban en servir de despertador natural y probar todos los productos frescos del campo. Aunque debo reconocer que eran exquisitos, no compensaban la frustración de no tener cobertura en el móvil. Al día siguiente, mis padres partieron temprano con la tía Bete para gestionar el papeleo en la ciudad, dejándome a solas con el tío Jorge. Opté por salir al patio para hacer tiempo. Tomé una silla desgastada y me instalé bajo un árbol frondoso contemplando las gallinas que picoteaban y el perro indolente que tomaba el sol. Un silencio sepulcral lo envolvía todo. Estaba a punto de volverme loca. Con tanta quietud, cuando apareció el tío Jorge ajustándose el sombrero y el cinturón en la cintura. «Dime, Vanessa, ¿no estás disfrutando de la tranquilidad del campo?», me preguntó arrastrando una silla para acomodarse junto a mí. Lo miré intentando ocultar mi hastío. «Ay, tío, para ser sincera, esta vida no es lo mío. Prefiero el ritmo de la ciudad, su energía y movimiento. Aquí todo es excesivamente tranquilo para mi gusto». Él soltó una sonora carcajada que hizo vibrar todo su cuerpo. «Ah, muchacha, estás demasiado acostumbrada al bullicio citadino. Esto es un tesoro para quien sabe valorarlo.
Se puede meditar sobre la existencia, deleitarse con la sinfonía natural que nos rodea. En medio de nuestra charla, de manera súbita, tío Jorge lanzó una interrogante. Y dime, Vanessa, ¿hay algún pretendiente en tu vida? La pregunta me pilló totalmente desprevenida. Lo observé desconcertada y él continuó con su indagación. Vamos, pequeña, te has transformado en una señorita realmente hermosa. Seguramente hay varios jóvenes pendientes de ti. Sentí el calor subir a mis mejillas instantáneamente. Me quedé momentáneamente muda. Finalmente esbocé una sonrisa forzada y contesté. Tío, por ahora mi prioridad son los estudios. Eso puede aguardar. Él dibujó una sonrisa de esas que me generaron desasosiego y comentó. Excelente, pequeña, mantén tu inocencia. En estos tiempos es poco común encontrar una jovencita que se respete. Quise reírme de lo absurdo, pero solo asentí silenciosamente. En mi interior pensé si conociera la realidad. Posteriormente el mutismo se apoderó del ambiente. Intenté desviar la conversación, pero percibía su mirada persistente, como intentando desentrañar los secretos de mi vida. La incomodidad me invadió, y cuando escuché al perro ladrar en el patio, lo utilicé como pretexto para escapar. Iré a ver qué sucede con el perro, anuncié incorporándome velozmente. Mientras me alejaba, el peso de aquella conversación me acompañaba. No lograba discernir si era mera sobreprotección o si existían motivos ocultos tras sus palabras. Algo era innegable: esta visita a la finca distaba de ser ordinaria. Tras ese extraño intercambio en el patio, ingresé, buscando distracción. En el cuarto descubrí algunas historietas antiguas dispersas en una esquina, probablemente olvidadas por algún primo o quizás por mí. Años atrás, me recosté y comencé a hojearlas. Transcurridos unos 20 minutos, tal vez media hora, percibí pasos aproximándose. Antes de poder alzar la vista, el tío apareció en el umbral. Vanessa, necesito visitar la otra propiedad para recoger algunas cajas de plátanos. ¿Te gustaría acompañarme? Tío, si no te molesta, preferiría quedarme aquí. Él exhibió esa sonrisa peculiar suya, de esas que claramente indicaban que no aceptaría una negativa. Y continuó persuadiéndome. Vamos, pequeña, te sentará bien. Podrás explorar el otro lado de la propiedad y disfrutar de la brisa fresca durante el trayecto. Mejor que permanecer encerrada aquí. Lo medité por un momento. Realmente quedarme en esa habitación no resultaba nada entretenido. De acuerdo. Tío, me prepararé rápidamente. No hace falta que te arregles luces perfecta así, contestó evaluándome de arriba a abajo. Un escalofrío me recorrió por su manera de decirlo. Sin embargo, tomé mis sandalias y lo seguí. Quizás salir un rato me ayudaría a escapar de ese ambiente extraño que se respiraba en la casa. No imaginaba que este paseo resultaría más trascendental de lo anticipado. Partimos en la vieja camioneta del tío Jorge, esa que parecía desarmarse en cada bache. Colocó algunos almohadones en el asiento para intentar minimizar la incomodidad. Pero en ese sendero terroso, repleto de hoyos, era prácticamente imposible. De vez en cuando, durante una curva, o cuando la camioneta brincaba en los baches, lo sorprendía mirándome, mientras mis pechos se sacudían con el movimiento. No era una mirada común, ¿entiendes? Era distinta. Inicialmente pensé que era mi imaginación, pero continuó sucediendo. Él observaba y desviaba la mirada velozmente, como queriendo disimular. Al arribar a la granja, tío se dirigió directamente al granero, empezando a cargar las cajas de plátanos. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea. Transformaría esos días monótonos en la finca en algo más interesante, al menos. Reflexioné, ya que insiste en mirarme así, ¿por qué no poner a prueba los límites? Mientras tío Jorge continuaba cargando las cajas de plátanos en la camioneta, empecé a deambular por el terreno simulando distracción. En realidad mi mente hervía con ideas. Aquella provocación, que comenzó involuntariamente, estaba intensificándose dentro de mí. En un arrebato impulsivo me aparté discretamente
Encontré un rincón más privado entre la vegetación y con sutileza me deshice del sujetador. Al volver hacia la camioneta, él estaba finalizando con el cierre de la última caja. Al levantar la vista y verme aproximar, sus ojos se clavaron en mí. Se quedó paralizado por un momento en completo silencio, evidentemente notando los detalles que se marcaban a través de mi blusa. «Qué caluroso está esto, ¿no crees, tío?», comenté con fingida inocencia. Se pasó la mano por el cuello, empapado aclaró su garganta y desvió la mirada rápidamente, visiblemente alterado. «Sí, hace bastante calor», contestó intentando enfocarse en las cajas. Sus manos temblaban ligeramente. Siguiendo con mi estrategia, pregunté: «Tío, ¿hay algún sanitario cerca?» «Es urgente». Me dirigió una mirada cansada y respondió: «Ay, Vanessa, esto es solo un depósito. La casa principal está distante en la colina. Ni siquiera sé si hay alguien ahí». «Qué pena, tío. No resistiré hasta casa. Me iré detrás de aquel árbol», respondí sonriendo. Me observó asombrado y soltó una risa nerviosa rascándose la cabeza. Me ubiqué estratégicamente, asegurándome de quedar visible para él. No me oculté demasiado tras el árbol. Bajé mis shorts y me agaché consciente de que, aunque intentaba disimularlo, buscaba mirarme. Interiormente sonreía satisfecha al confirmar que mi provocación surtía efecto. Algo cambió definitivamente entre nosotros en ese instante. Ahora tenía la certeza de controlar el juego. Durante el viaje de regreso, el ambiente en la camioneta era totalmente distinto. Tío Jorge permanecía silencioso, absorto en sus pensamientos. Dividía su atención entre el camino y lo que sucedía a su alrededor, aparentemente intentando descifrar si mis acciones eran inocentes o si deliberadamente estaba poniendo a prueba sus límites. Amigo, haré una pausa breve aquí. Dejen su like, comenten qué opinan de la historia hasta ahora y no olviden suscribirse al canal para ver los próximos videos. Aquel juego de provocaciones se había escapado de mi control, dejándome en un dilema sin salida aparente. La tensión en el ambiente se intensificó notablemente. Mientras él luchaba por mantener la compostura, yo debatía internamente sobre mis siguientes movimientos. Me cuestionaba si debería continuar con este peligroso juego de seducción o si ya habíamos cruzado una línea invisible. Al llegar a casa nos encontramos con mis padres y la tía Beth, que ya habían regresado. La casa estaba sumida en un silencio peculiar, con mi tía ocupada en la cocina, preparando la cena, y mis padres descansando en la sala. Al entrar intenté aparentar normalidad, aunque algo en mi interior me susurraba que nuestra dinámica había cambiado irremediablemente. El tío Jorge parecía distante, evitando cualquier contacto conmigo. Después de que todos se retiraron a sus habitaciones, me quedé sola en la sala. Escuché pasos familiares en el pasillo, reconociendo inmediatamente que era el tío dirigiéndose a la cocina. Me levanté sigilosamente y lo seguí usando la excusa de buscar agua. Me presenté como estaba, con un short minúsculo que apenas cubría lo necesario y una camiseta ligera de tirantes. En la cocina, mientras me servía agua, decidí romper el hielo. «Tío, ¿no puedes dormir?», vaciló momentáneamente, evitando mi mirada antes de responder apresuradamente. Dejé la ventana abierta, entraron mosquitos, no logré conciliar el sueño. Era evidente su incomodidad al evitar mirarme. Se giró rápidamente, como quien busca escapar. La tensión seguía flotando en el aire. Era obvio que intentaba minimizar cualquier interacción conmigo. A la mañana siguiente, mi madre me despertó invitándome a acompañarlos a la ciudad. Necesitaban finalizar unos trámites y firmar definitivamente la escritura de la finca. Aún adormilada, respondí sin ánimo: «Ay, mamá, prefiero quedarme». En el fondo sabía que el tío se quedaría cuidando la propiedad y deseaba continuar con mis provocaciones. Sin embargo, no imaginaba que este juego aparentemente inocente se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo. Era como si hubiera iniciado un viaje sin retorno. La situación se intensificaba y el ambiente se volvía cada vez más denso. Trataba de convencerme que mantenía el control de la situación. Sin embargo, en mi interior sabía que me estaba mintiendo a mí misma.
Cada gesto, cada mirada compartida, cada palabra que salía de nuestros labios parecía arrastrarnos hacia un destino inesperado. Esta situación me afectaba de una manera que escapaba a mi comprensión. Después de terminar sus labores en la finca, el tío Jorge se instaló en el porche con un vaso de aguardiente y yo, con varias ideas rondando mi mente, decidí aproximarme. «¿Qué tal está ese aguardiente, tío?», pregunté con fingida inocencia. Me dirigió una mirada recelosa, esbozando media sonrisa. «Esto es demasiado fuerte para ti, pequeña. Seguro que puedo soportarlo». Me burlé provocativamente. «¿Qué va, tío? Por supuesto que sí». Sin darle oportunidad de reaccionar, le arrebaté el vaso. Intentó detenerme, pero no lo consiguió. Bebí un sorbo rápido, sintiendo cómo el líquido abrazaba mi garganta y el calor se expandía por todo mi cuerpo. «Caramba, sí que es fuerte», comenté haciendo una mueca, mientras él se reía de mi expresión. «Te lo dije, no es una bebida apropiada para una señorita como tú. Te vas a marear». El alcohol parecía haber despertado algo en mi interior. Una sensación más intensa comenzó a emerger. El ardor del aguardiente persistía en mi garganta, desatando una oleada de atrevimiento por todo mi ser. Mis pensamientos se volvieron más audaces. El ambiente que nos rodeaba se tornó más espeso y cargado, como si el calor de la tarde se hubiera fusionado con el fuego que ardía en mi interior. Percibí que mi cuerpo reaccionaba de manera diferente. Era como si cada fibra de mi ser estuviera en alerta máxima. Una singular mezcla de curiosidad y adrenalina. Él continuaba allí bebiendo tranquilamente, aparentemente. Ajeno, pero podía percibir que algo en el ambiente había cambiado. Fingiendo que el alcohol me había afectado, me incorporé despacio, llevando la mano a mi cabeza y soltando una risita suave. «Creo que necesito una ducha, tío. Este aguardiente me ha dado mucho calor. Ve, pequeña, una ducha fría me ayudará a refrescarme». Me dirigí al interior de la casa con pasos deliberadamente lentos, manteniendo mi actuación. Podía sentir su mirada siguiendo cada uno de mis movimientos con disimulo. Esta conciencia solo intensificaba la sensación provocativa que se había apoderado de todo mi ser. Al entrar me encaminé directamente hacia el cuarto de baño, pero antes de cerrar la puerta me giré sutilmente para lanzar una última mirada. Como esperaba, él continuaba en el porche, pero su expresión se había tornado más pensativa que antes. Una vez en el baño, dejé la puerta ligeramente entreabierta de manera intencional. Era un gesto sutil pero calculado, como si fuera un simple descuido, producto del alcohol. El sonido del agua comenzó a llenar el espacio. Mientras me preparaba para la ducha, era consciente de haber sembrado la semilla de la duda. Si lo notaba, podría atribuirlo a mi estado de embriaguez, pero también existía la posibilidad de una interpretación más sugestiva. La tensión en el ambiente era innegable, y mi actitud se volvía cada vez más provocativa. Estaba adentrándome en un terreno peligroso. El ambiente en la finca había cambiado completamente desde nuestra llegada. Percibí sus movimientos hacia la cocina, probablemente en busca de más aguardiente. Mi pulso se aceleró levemente. Una sensación de anticipación comenzó a crecer en mi interior. Fue entonces cuando, notando una presencia cerca de la puerta, escuché su voz. «¿Estás bien, Vanessa?». Inhalé profundamente, intentando controlar mi agitada respiración. Respondí con un tono casual, como si todo fuera completamente normal. «Si no te preocupes, ya salgo». Permaneció inmóvil durante algunos segundos. Era obvio que intentaba determinar si aquella atmósfera era producto de su imaginación o si verdaderamente existía algo más intenso flotando entre nosotros. Salí rápidamente de la ducha envolviéndome en la toalla, esforzándome por mantener una apariencia tranquila, aunque la ansiedad crecía en mi interior. La ducha fría había mitigado parcialmente los efectos del alcohol, pero la tensión seguía siendo palpable. Sujetando firmemente la toalla alrededor de mi cuerpo, abrí la puerta del baño y encontré a mi tío sentado en la sala, su mirada aún más penetrante que antes. Era como si estuviera aguardando algo inevitable, aunque intentaba disimular cualquier indicio de anhelo o expectación. En ese instante mis acciones ya no eran guiadas por simples juegos o insinuaciones sutiles.
Mi cuerpo reaccionaba de una forma totalmente distinta, como si el deseo puro hubiera tomado control de cada una de mis sensaciones. El ambiente se tornaba cada vez más denso y ya no distinguía si mis actos eran por mera diversión o si existía algo más profundo, algo que me negaba a reconocer. Me dirigí a la habitación para cambiarme, eligiendo algo sugerente, un vestido corto de tirantes sin ropa interior. Al regresar a la sala, él permanecía en el sofá sosteniendo su vaso de aguardiente. Me acomodé estratégicamente frente a él, aparentando despreocupación, ofreciendo una vista privilegiada. Fue entonces cuando, captando mi invitación silenciosa, susurró: «Así me vas a matar, niña». «No soy de crack», respondí con una sonrisa traviesa, humedeciendo mis labios con la lengua en una invitación explícita a algo más intenso. Me llamó con un gesto sutil, señalando su regazo con un ligero toque en su pierna. Acepté su invitación tácita, recostándome en su pecho cálido. Sus manos iniciaron con caricias suaves en mi cabeza, pero pronto exploraron nuevos territorios, encontrando mis senos erguidos que se marcaban a través de la tela delgada. Se detuvo allí, dedicando atención especial a esa zona sensible. Bajo el vestido, sus manos irradiaban un calor que me estremecía. Mis movimientos involuntarios estimulaban su masculinidad, que respondía presionándose contra mí con intensidad creciente. Cada caricia enviaba oleadas de placer por todo mi ser. Cuando sus dedos encontraron mi intimidad húmeda, descubrieron un refugio acogedor esperándole. Exploró aquella zona durante eternos momentos, provocando sensaciones que me hacían ansiar más y más. Me deslicé de su regazo, arrodillándome frente a él. Al liberar su masculinidad, quedé hipnotizada por su magnitud, alzándose imponente, como desafiando los límites de lo posible. Palpitaba con vigor ansioso por nuevas exploraciones. Lo tomé entre mis labios con anhelo ardiente, hasta que me alzó con firmeza, recostándome suavemente en el sofá. Sus besos trazaron senderos de fuego por cada rincón de mi piel, transportándome a un universo donde solo existía el éxtasis más puro. Sus movimientos precisos disolvían la realidad circundante como niebla al amanecer. Le supliqué que me hiciera suya y respondió a mi ruego, con una urgencia contenida, llenándome por completo. Nuestra fusión alcanzaba intensidades inimaginables, mientras mi feminidad lo envolvía con pasión desbordante, pero su deseo explorador ansiaba más, adentrándose en territorios prohibidos y sensaciones aún más profundas. Debo confesar que fue la exploración más intensa que había experimentado, penetrando con una delicadeza que encendía cada fibra de mi ser. Tras momentos de placer indescriptible, el clímax llegó como una explosión ardiente y profunda, sin dar tiempo a interrumpir nuestra conexión única. Incluso después, el calor de nuestros cuerpos permanecía junto al silencio elocuente y la energía vibrante que flotaba en el aire. Todo se había transformado en un instante eterno, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, dejándome sumida en una contemplación profunda. Cada momento posterior a ese encuentro parecía una extensión infinita de aquella experiencia vivida, alterando para siempre mi percepción del mundo. Lo que comenzó como un encuentro casual, una simple escapada de la rutina sin mayores pretensiones, se reveló como una experiencia transformadora, repleta de significados inesperados. Al día siguiente, la realidad cotidiana nos reclamó. Con la venta de la propiedad rural, mis tíos se mudaron a la ciudad, y aparentemente todo volvió a su cauce normal. Sin embargo, algo fundamental había cambiado en mi interior para siempre. Después de aquel encuentro, perdimos todo contacto. El distanciamiento se volvió inevitable, como si el tiempo y el destino conspiraran para borrar las huellas de aquella noche intensa. La vida continuaba su marcha, pero aquella experiencia extraordinaria permanecía en mi ser como una huella indeleble, silenciosa, pero siempre presente. Y así concluye este relato íntimo. Para descubrir más historias cautivadoras como esta, visualiza el video superior, apoya dando like, comparte tus pensamientos en comentarios y suscríbete para no perderte futuros contenidos.